Sí ha sido un reto preparar esta charla, porque pudiera confundirse un poco con lo que es la religión. Y pues esta charla no es de religión, no es religiosa. Es una charla desde el desarrollo humano para ver qué habilidades, qué actitudes, qué conocimientos, qué apertura necesitamos ir desarrollando para tener una espiritualidad saludable. Ok, pues ya son las 8:05. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar. Ya saben ustedes, los que han asistido a las charlas, que yo no pretendo decir verdades. Lo que yo les comparto es mi experiencia a lo largo de 23 años, 22 años en lo que es el desarrollo humano y también en mi experiencia personal y profesional y familiar. Entonces vamos a compartir la pantalla. Bienvenidos todos. Les voy a pedir que pongan los pies en el suelo, la columna derecha, los ojos abiertos, que observen su respiración. Date cuenta cómo entra el aire por tu nariz, cómo está tu cabeza, cómo está tu cuerpo, cómo están tus brazos, cómo está tu espalda, cómo están tus glúteos, cómo están tus genitales, cómo están tus muslos, tus pies. Observas tu respiración y en tu pensamiento, al inhalar, piensas inhalo, al exhalar, piensas exhalo, inhalo, exhalo y te das las gracias por darte la oportunidad de estar aquí. Y te voy a pedir que identifiques una experiencia cercana o lejana donde hayas estado feliz, alegre, contento, contenta. Solo identifica ese momento y date cuenta cómo te sentías en esa experiencia. Si estabas juzgando, si estabas tranquilo, tranquila, si estabas abierto, si estabas cerrado. Tú observa cómo estabas en ese momento de felicidad. Y ahora te voy a pedir que identifiques un momento reciente o lejano en donde hayas estado mortificada o preocupado o triste o frustrado o frustrada. Son dos momentos. Uno ponlo a tu lado derecho, otro ponlo a tu lado izquierdo. Y en ese momento que eliges donde estabas apesadumbrado o enojado, sé honesto contigo mismo, contigo misma. Date cuenta si estabas juzgando, si estabas cerrado. Observa cómo estabas. Esas dos circunstancias en donde estás con felicidad, en donde estás enojado, frustrado o triste, de una manera sencilla, de una manera muy simple. Cuando tú estás feliz, cuando tú estás radiante, cuando tú estás pleno, esa es la espiritualidad saludable, la espiritualidad sana. En el momento en el que tú estás preocupado, en el que tú tienes miedo, en el que tú tienes frustración, esa es la espiritualidad no saludable o estás tenso. Con esto arrancamos nuestra charla de hoy. En esto de visualizarnos a nosotros mismos, en nuestro entorno, en nuestro estado interior, en la relación con los demás, pues nosotros a veces nos preguntamos qué estamos haciendo en esta vida, por qué nos toca vivir lo que nos toca vivir. Y más en estos tiempos de pandemia del 2020 y ahora el 2021 que se acerca a su fin, pues hemos vivido muchas circunstancias globales, nacionales, locales, que han ido cambiando nuestra forma de ver la vida. Y ahí, pues los filósofos, muchos filósofos, nos han invitado a revisar qué es lo que nosotros los seres humanos venimos a hacer aquí a la Tierra.
Y en esas preguntas de qué venimos a hacer a la tierra, pues también nos preguntamos de dónde venimos y a dónde vamos después de morir. Porque nuestro tiempo aquí en la tierra es temporal. Nuestro tiempo terrenal es temporal. Inicia cuando nacemos y termina cuando morimos. Este caminito es nuestro recorrido en la tierra. Es el tiempo terrenal y es temporal. Entonces, durante nuestra estancia en la tierra, vamos recorriendo diferentes situaciones de vida que ahorita les pedí que eligieran dos. Una en donde estamos alegres y otra en donde no estamos alegres. Tal vez estamos preocupados, tal vez estamos enojados, con miedo. Y en ese recorrido nosotros vamos aprendiendo a evolucionar. Voy para allá con ustedes. En ese recorrido, en este tiempo temporal que tenemos en la tierra, iniciamos cuando nacemos, terminamos cuando morimos y vamos viviendo la vida terrenal. Y les digo yo de un inicio, cuando nosotros tenemos una vida o una situación de alegría, de plenitud, estamos practicando la espiritualidad sana. Cuando nosotros estamos en un momento de bajada, enojados o tristes o frustrados, ahí se nos apagó la espiritualidad. Ahí se apagó. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros nos apaguemos, que nosotros nos vayamos para el lado oscuro. En cierta medida son las emociones. Y ahorita vamos a ir revisando, vamos empezando. Las emociones, nuestra parte emocional, nos lleva a sentir, a experimentar cosas desagradables que de manera general a esto se le llama sufrimiento. Cuando nosotros estamos enojados o cuando estamos frustrados o cuando estamos con miedo, sorprendidos, estamos experimentando emociones desagradables. ¿Qué es lo que nos ayuda a saltar de una emoción desagradable a una emoción agradable? Estoy hablando que este salto tendría que ser consciente, tendría que ser voluntario. ¿Qué es lo que nos ayuda? La actitud. La actitud positiva nos lleva de un estado desagradable a un estado agradable. Yo tengo la actitud de que esta persona me falló, no me supo corresponder, me traicionó, me siento mal, me dañó. ¿Qué es lo que me ayuda a salir de ahí? La actitud. Y en mi actitud yo me dispongo a cambiar ese estado de malestar por un estado de bienestar. Pero ¿por qué les digo yo que tiene que ser consciente? Porque si nosotros saltamos de un momento desagradable a un momento agradable de manera inconsciente, a través de, no sé, de ir de compras o a través de tener otra relación que a lo mejor no es lo que yo quería, pero pues para no estar sola lo busco, o tal vez estar en un trabajo, pero ya tengo trabajo, pero no es el que me agrada. Entonces, cuando no es consciente el cambio de un estado de malestar al bienestar, no es honesto y probablemente estemos evadiendo. Al evadir, ese estado de bienestar es aparente. Cuando estamos en estados aparentes, en los que estamos proyectando o demostrando que estamos muy bien, no estamos siendo honestos con nuestro interior y ahí la situación se va complicando. ¿Por qué? Porque en ese estado aparente podemos hacerlo en reiteradas ocasiones a lo largo de nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vamos de estado aparente a estado aparente y no somos conscientes de los estados de malestar y los vamos acumulando y los vamos guardando? Pasa que nuestro yo o nuestro carácter se va enfermando. ¿Por qué se va enfermando? Porque no estamos evolucionando. ¿Cómo es que podemos evolucionar? Cuando somos conscientes
del estado de malestar, tenemos la actitud para digerir el estado de malestar y vamos al bienestar con un nuevo aprendizaje. En este ejemplo que les estoy diciendo, alguien me traiciona, entonces yo reviso la traición y digo, ¿qué fue lo que hice yo para que me ocurriera esta situación? Pues fui permisivo, fui muy idealista, mis expectativas estaban muy altas, no respeté la individualidad del otro. Son muchas cosas las que nos pudieron llevar a ese momento de traición. Cuando yo enfrento, digiero y salto al estado de bienestar porque digerí la situación y la enfrenté, ahí soy consciente y ahí estoy evolucionando. ¿Por qué estoy evolucionando? Porque estoy viviendo con mayor sabiduría. Voy a volver a la pantalla. Les recuerdo que si tienen preguntas, por favor las anoten en el chat. Entonces, cuando nosotros estamos en esta vida terrenal, que es temporal, ese es el otro punto. Muchas veces nosotros queremos evadir el que sea temporal. ¿Por qué? Porque en nuestra vida es material. Para vivir nuestra vida necesitamos un cuerpo. Ese cuerpo tiene necesidades y esas necesidades necesitan ser satisfechas para nosotros poder seguir vivos. Pero ¿qué es lo que pasa a veces? Que nos obsesionamos en lo material y se nos olvida que nuestra vida es temporal. Entonces, recapitulando, nosotros los seres humanos en nuestra vida terrenal nacemos, empieza nuestro recorrido, pero llega un momento en el que partimos y se acabó la vida terrenal. Entonces estamos temporalmente aquí. ¿Cuál es un ejemplo de una espiritualidad saludable? Cuando nosotros buscamos tener estados de bienestar, ¿cómo? Identificando los estados de malestar, digiriéndolos para pasar con una actitud positiva al estado de bienestar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nos perdemos en el camino, en esto de la espiritualidad. El ego espiritualizado. Les voy a dar un ejemplo de ego espiritualizado. Voy para allá con ustedes. Un enemigo de la espiritualidad saludable es el ego espiritualizado. Un ejemplo sencillo, muy sencillo, que yo creo que todos van a poder identificar qué es el ego espiritualizado. Yo creo que todos podemos conocer en nuestra vida, de manera cercana o lejana, a alguien que es fanático de la religión o que es fanático, no sé, de la medicina alternativa o que es fanático de la filosofía. Estos tres, el fanático de la religión, el fanático de la medicina alternativa, el fanático de la filosofía, tienen muchos conceptos en su interior. Esos conceptos les dicen cómo tiene que ser la vida, qué es la vida, pero no lo llevan a la práctica. Sin embargo, esa persona que tiene los conceptos y no los lleva a la práctica, ¿cómo nos damos cuenta? Porque su trato con los demás no es de bondad, no es de gentileza, no es de cero prejuicios, no es de apertura, no es de empatía. Entonces, si nosotros conocemos o nosotros mismos nos damos cuenta que en ocasiones sabemos los conceptos, pero los conceptos no nos acercan a los demás,
ahí hay un ego espiritualizado. Entonces yo puedo creer, con todo respeto para toda la gente, no es un juicio lo que les estoy diciendo, son hechos. Yo puedo creer en seres de luz, puedo saber cómo llegar a la luz, puedo conocer los rituales para ser más espiritual, pero eso no se refleja en mi trato con los demás y con el planeta. Y esto lo saben mucho más las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos desde la primaria les empezaron a enseñar la ecología, cuidar el medio ambiente y todo esto. Entonces nosotros, los que estamos más mayores, no nos educaron con esa información. Sin embargo, claro que sabemos que tenemos que cuidar el planeta. Pero si nosotros vemos, me tocó esta semana, no sé por qué, varios carros adelante mío que tiraron basura a la calle de una manera muy tranquila, y yo juzgo y digo, qué gente tan cochina, parece que no saben cómo cuidar. Ahí, cuando yo estoy juzgando al que tiró la basura, se me apagó la espiritualidad saludable. Espiritualidad saludable, espiritualidad sana es cuando tengo actitud positiva, cuando de manera honesta tengo la actitud positiva hacia lo que me está ocurriendo y lo digiero, me abro a los demás, los respeto y empatizo. Eso es la espiritualidad saludable. Cuando yo tengo los conceptos y sé lo que son las cosas, pero juzgo, condeno, me aparto, me enojo, me distancio, se me apagó la espiritualidad saludable y entré en el idealismo y en el fanatismo. ¿Vamos bien? A ver, quiero ver su carita, ¿vamos bien? Espiritualidad sana, expande. Espiritualidad no sana, reprime, retiene, enoja. Y al enojarse uno, se va a lo que le llamamos nosotros en psicología la sombra. ¿Qué es la sombra? Lo que no podemos ver conscientemente. ¿Por qué le puso así Jung sombra? Porque es lo que está acá y yo no puedo ver, pero los demás sí pueden ver. Entonces los demás pueden decir, Claudia tiene 20 años en desarrollo humano, pero mira cómo trata a sus hijas. ¿Dónde está el desarrollo humano? Fanatismo. El fanatismo no nada más es religioso. Podemos fanatizarnos con muchas cosas. Entonces, cuando una persona se fanatiza, no puede ver ahí espiritualidad saludable. Entonces, el principal enemigo, desde mi punto de vista, de la espiritualidad sana, es el ego espiritual. Cuando yo creo que tengo la verdad, los conceptos, pero no tengo sencillez, apertura y humildad. No la tengo. Si yo no tengo sencillez, apertura y humildad ante el otro, tengo un ego espiritualizado, independientemente si es la religión o si es un conocimiento que tengo o si me aferro de una manera negativa hacia lo que yo creo y descarto lo que los demás creen. ¿Cuál es otro enemigo de la espiritualidad saludable? El miedo, que lo vamos a revisar en un momento más. Y un enemigo muy fuerte de la espiritualidad sana es la culpa. Voy a explicárselos allá, porque la culpa es un enemigo muy fuerte. Voy a volver al ejemplo que les di de cuando yo veo que tiran basura en la calle y yo empiezo a juzgar, me empiezo a enojar, empiezo a criticar y puedo decir, qué gente tan burra, ¿cómo está tirando? Al decir eso, se me apagó la espiritualidad saludable. Pero pasa a veces que nosotros tenemos la buena intención de respetar a los demás y decimos, pero ¿cómo? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué juzgo? ¿Por qué lo demás? Y me empiezo a hacer chiquito como hormiga. ¿Qué es la culpa?
me estoy enjuiciando a mí mismo por una reacción espontánea que tuve. ¿Me están siguiendo? Entonces, juzgo, me enojo o me preocupo o me lleno de miedo, me meto en mi sombra, en no la espiritualidad saludable, me encierro en un estado de malestar, pero hay una parte mía que juzga esta situación y me empiezo a criticar por haber reaccionado espontáneamente hacia algo, porque me dio coraje, que tiraran la basura, que dañaran el planeta, que se vea feo Culiacán. Y al juzgarme, me empequeñezco. Entonces, la culpa es una emoción sumamente perniciosa que culturalmente, al menos en lo que yo conozco de nuestra cultura mexicana, la traemos muy arraigada. ¿Qué sería lo saludable? Me doy cuenta que juzgué, me doy cuenta que estoy en un estado de enojo, me abro y tengo actitud positiva hacia mí en este estado de malestar y lo proceso. Lo suelto y digo, Claudia, fíjate que te enojaste mucho porque ensucian. Date cuenta que no todas las personas han vivido lo que tú has vivido. Todos somos diferentes. Y claro que no es correcto que tiren la basura, pero no hay necesidad de que te enganches. Relájate. Y ahí vuelvo al estado de bienestar y suelto el juicio. ¿Vamos bien? Entonces, enemigos de la espiritualidad saludable, ego espiritualizado, miedo y culpa. Y pues los juicios y los prejuicios, esto también está muy común en nuestra sociedad y a lo mejor en muchas, pero pues yo he vivido por acá. Muchas de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, están fundamentadas en juicios de un tiempo pasado, y esos juicios me hacen tener lealtad hacia las personas que manejan esos juicios, y eso me lleva a vivir en un estado de inconformidad que impide que yo perdone y me actualice. Les voy a poner un ejemplo que yo lo he visto recurrente a lo largo de mi experiencia. Tenemos al papá y a la mamá. A veces, en el pasado no tan lejano, los papás tienen aventuras. Es más común en el tiempo pasado que los hombres sean los que tengan aventuras, porque estaba más permitido por la cultura, sean infieles, y con esto causan un daño a la mamá. Entonces nosotros como hijos, pues claro que nos duele el sufrimiento de la mamá, enjuiciamos al papá, que puede ser por infidelidad, puede ser por ser un mal proveedor, puede ser porque nunca se separó de su familia de origen, siempre le dio prioridad a su familia de origen. Pueden ser muchos motivos por los que juzguemos al papá. Entonces el hijo pues se conduele con la mamá y juzga al papá. Entonces la mamá, sin embargo, no logró o no buscó el superar o el digerir la situación de malestar. Es un ejemplo, no es una regla, y la mamá se llena de rencor y de resentimiento. La mamá con rencor y resentimiento hacia el papá, si no digiere las cosas, puede durar con ese rencor y ese resentimiento 20 años, 25 años, 15 años, y la mamá sigue enojada, claro, porque le dolió las acciones del papá.
O sea, no está enojada gratis, está enojada por lo que ocurrió, pero no logró desarrollar las herramientas para superar la situación. Entonces nosotros a veces como hijos ya tenemos prejuicios hacia el papá por la lealtad hacia la mamá. La lealtad hacia la mamá. ¿Qué es la lealtad desde el campo de la psicología? La lealtad es ver las cosas exactamente como las ve el ser querido, en este caso la mamá, y no sentirnos en la libertad de ver las cosas con nuestros propios ojos. Eso es una lealtad. Porque si me corro el riesgo de ver las cosas con mis propios ojos, voy a creer por culpa que juzgo a mi mamá. Entonces mejor la sigo viendo con los ojos de mi mamá. Y la culpa me lleva a no enfrentar los prejuicios que estoy repitiendo hacia mi mamá, hacia mi papá, por no enfrentar a mi mamá. Espero que haya quedado más o menos claro este ejemplo. Como este ejemplo, hay muchos, no nada más con la mamá. Puede ser con el papá, puede ser con los tíos, puede ser con los abuelos. A veces como hijo, simpatizo más con mis abuelos, por lo que ustedes quieran, y juzgo a mis papás. Entonces, por la lealtad a mis abuelos, no enfrento mis prejuicios y eso me impide llegar al perdón y a la autoactualización de mi persona. Voy de nuevo para allá con ustedes, a ver si hay preguntas. Les estoy compartiendo qué nos impide tener una espiritualidad saludable. Una cosa es el ego espiritualizado, otra cosa es el miedo, otra es la culpa, y ahorita estamos en los prejuicios que tenemos en nuestro interior. En los estudios que yo tengo, en la preparación que yo tengo, la personalidad queda ya definida entre los 21 y los 24 años. Antes de esa edad nos podemos considerar adolescentes. Después de esa edad ya somos adultos. Y como adultos maduros, ya no nos queda echarle la culpa a los padres, ni a los abuelos, ni a ser mexicano, ni a nada. Como adultos ya estamos capacitados por completo a llevar las riendas de nuestra vida. Y si estamos repitiendo prejuicios y creencias de nuestro árbol genealógico o de nuestra familia, ya no es responsabilidad de la familia, es responsabilidad personal. Si yo estoy repitiendo resentimientos y rencores de mis padres o de mis abuelos hacia lo que ustedes quieran, por lealtad a lo que me enseñaron y a la tradición, claro que eso va a empobrecer mi espiritualidad saludable. Porque si mi mamá tenía esos rencores, mis abuelos tenían esos rencores, y eso, si lo llevamos al macro, es la discriminación racial. Estamos repitiendo prejuicios y rencores hacia otras etnias, que pueden ser los norteamericanos, que pueden ser los sudafricanos, que pueden ser los ingleses, pueden ser cualquier grupo social. Es más, pueden ser dentro del mismo país esos prejuicios. ¿Por qué? Porque no nos confrontamos a nosotros mismos en nuestros prejuicios. Y esos prejuicios hacen que estemos en el estado de malestar y que no tengamos apertura hacia los demás. Y entonces lo que les dije hace rato de un indicador de espiritualidad saludable, que es nuestra relación con los demás en la armonía, en la generosidad, se apagó. No hay. Y no es en sí de nosotros, es de nuestra familia. Y no quiere decir que me peleé con mi familia y les digamos, pero ¿por qué me enseñaron eso?
No, lo hecho está. De aquí en adelante, ¿qué quiero hacer con esas creencias que tengo guardadas? Vuelvo a la presentación. Entonces, estos son enemigos de la espiritualidad sana. ¿Qué es la espiritualidad sana? Tener apertura, tener responsabilidad de nuestro camino terrenal y espiritual. Este es muy importante. ¿Cómo está mi responsabilidad en este camino? ¿Cómo es esto de tener la responsabilidad de nuestro camino espiritual? Ya dijimos que nosotros nacemos, nazco y muero. Ya dijimos que cuando estamos en un estado de alegría, de plenitud, eso es espiritualidad saludable. Ya dijimos que cuando estamos en un estado de malestar, está apagada la espiritualidad saludable, está apagada. Y así ocurren muchas cosas en la vida, en donde estamos en diferentes estados. Ya dijimos que cuando somos adultos, somos responsables de nuestras creencias, de no estar repitiendo creencias que nos empobrecen y que llevamos las riendas de nuestra vida y que necesitamos ser conscientes para pasar de un estado de malestar o de espiritualidad apagada a un estado de plenitud o de espiritualidad sana. Independientemente de los años que ustedes tengan, 20, 25, 30, 40, los años que ustedes tengan, aquí por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo 54. ¿Qué es eso de la responsabilidad en la espiritualidad sana? Que observe cómo ha sido mi comportamiento para ir propiciando desde mí esos estados de bienestar. Esa es la responsabilidad espiritual. ¿Por qué? Porque cada vez que yo busco y propicio los estados de bienestar que son sinónimo de espiritualidad sana, estoy viviendo en amor. ¿Qué es el amor? De manera consciente, estar en un estado interior de bienestar y propicie en mi entorno irradiar ese estado de bienestar. Ese es el amor. Entonces, el amor, fíjense bien, los momentos de amor, los momentos de espiritualidad saludable, es lo que nos vamos a llevar cuando partamos de aquí. Esas son las pepitas de oro o las perlas que nos llevaremos cuando termine esta vida temporal, terrenal. Entonces, si yo no me responsabilizo de estar en esa espiritualidad saludable, ¿qué me voy a llevar? Rencores, resentimientos, preocupaciones. Y voy a llevarme, pues, ¿para qué vine a vivir si todo fue un cochinero? Por eso es tan importante la responsabilidad en mi calidad de vida, para cuando parta de aquí, me lleve todas las chispas de luz, todas las chispas de amor que supe sembrar en mi camino. Que también es la espiritualidad sana, que como adulto atienda mis necesidades básicas y las satisfaga, que haga ejercicio, que coma balanceado. ¿Por qué? Porque si no hago esto, el vehículo que tengo, que es mi cuerpo, el vehículo que tengo, que es mi cuerpo, va a estar en un estado de malestar. ¿Qué produce el cuerpo físico cuando está en un estado de malestar? Produce un estado mental de malestar.
y viceversa. Cuando la mente está en malestar, produce un cuerpo físico en malestar. La mente y el cuerpo son uno. Entonces, la espiritualidad sana en el adulto tiene que implicar la atención de las necesidades básicas. ¿Cuál es otro aspecto de la espiritualidad sana? Que tenga la credibilidad ante mí misma de que soy capaz de realizar mis dones. ¿Cómo puedo lograr eso? Luchando por mis sueños. ¿Qué sueños tengo? Quiero ir a Egipto. Quiero conocer, no sé, a mi bisabuelo que vive al otro lado del país. Quiero conocer el amor de pareja, pero el amor, no el apego y la dependencia. Quiero vestirme de rojo un día. ¿Cuáles son mis sueños? Yo les puedo asegurar que tenemos los dones necesarios para realizar nuestros sueños. Pero si no creemos en esa capacidad de realizar nuestros sueños, nuestros dones se van a quedar encerrados, reprimidos. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? Que se empobrece mi autoestima. Y todos estos aspectos de la espiritualidad saludable, pues nos van a ir dando un equilibrio en la vida. Continúo. Y esto es sumamente importante. El carácter. Regreso a la primera diapositiva. En este camino que nosotros estamos transitando, que nosotros estamos experimentando, que nosotros estamos viviendo, cuando nacemos, ya llegamos con un traje, ya llegamos con una forma de apreciar o de percibir el mundo. Y llegamos con una forma de reaccionar o de responder al mundo. Al nacer a este se le llama temperamento. Temperamento. Cuando nosotros llegamos a los 21, 24 años, ya se le llama personalidad, porque evoluciona el carácter en personalidad. ¿Qué quiere decir eso? Pongo normalmente un ejemplo con los animales. Si yo nací jirafa y tengo mis piernitas largas, mi cuerpo chiquito en correspondencia de mis piernitas y mi cuello muy largo, nazco como jirafa y me voy como jirafa. Y como jirafa voy a aprender a experimentar el mundo. Entonces, si yo no me acepto como jirafa y digo, a mí mis papás son peces y mis papás peces aprendieron a vivir en el agua. ¿Por qué nací yo como jirafa? Me gustaría ser un pez. Y me empiezo a autorrechazar y me empiezo a enojar y empiezo a vivir en ese estado de malestar. Por supuesto que se apaga la espiritualidad sana por desear ser lo que no soy. Entonces, ¿por qué es tan importante conocer nuestro temperamento y nuestro carácter? Porque si no aprendo a apreciarme como jirafa, no voy a poder ser la mejor jirafa que puedo ser. Por querer añorar ser una ballena o un delfín para poder estar en el mar con mis papás. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, el carácter dentro de nuestro camino, dentro de nuestro tránsito por la tierra,
lo primero que tenemos que hacer es conocerlo. Después es responsabilizarnos, porque cuando nosotros partamos de este mundo, nadie va a morir por nosotros. Y vamos a decir, se murió la jirafa que quiso ser pez. Qué triste. No vamos a poder decir, partió la jirafa que se reía con más naturalidad de todas las jirafas, porque pudo mostrarse como ella era como jirafa. Y como jirafa se pudo relacionar con los peces, se pudo relacionar con los leopardos, se pudo relacionar con los elefantes. ¿Por qué? Porque se aceptó como jirafa. Y como jirafa va a tener sueños de jirafa. Y así va a poder confiar en ella misma para lograrlo. Y va a poder alimentarse como jirafa, andar en espacios de jirafa y descansar como jirafa. No querer descansar como pez. Y va a poder formar parte de la comunidad de jirafas para hacer un mejor mundo de jirafas. Va a poder contribuir. Pero fíjense qué determinante es que el que nosotros nazcamos como jirafas, aceptáramos quienes somos en el trayecto, en el tránsito de nuestra vida y logremos ser lo mejor que podemos ser. Porque hay una frase que probablemente ustedes conozcan: no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si yo me rechazo, porque viví rechazo de niña, yo no voy a poder aceptar a los demás hasta que me acepte a mí. ¿Pueden imaginar cuánto estado de malestar habrá en las personas que no se aceptan desde niños como son? ¿Qué relaciones construirán aparentando que son otra cosa? Y cuando la persona se da cuenta que no somos lo que aparentamos ser, ¿qué fracasos vamos a vivir? Entonces, en el camino de esta espiritualidad sana, el conocer quién soy y aceptarme como soy y creer en mí y realizar mis sueños como yo soy, me va a llevar a ese estado de plenitud. Claro que el estado de plenitud tiene sus altibajos, porque el camino no es línea recta, el camino tiene bajadas y subidas y descalabradas. Pero el amor a nosotros mismos y la espiritualidad sana, en darnos cuenta que llevamos las riendas de nuestra vida para que cuando partamos de aquí llevemos muchas chispas de luz de muchas situaciones a lo largo de nuestra vida, en donde compartimos y fuimos generosos y nos reímos y pudimos ser lo mejor que podíamos ser. Esa es la vida de plenitud y es la vida de la espiritualidad saludable. Y Viktor Frankl, que es un exponente muy importante de la psicología humanista y que desarrolló la logoterapia, él planteó que todos nosotros los seres humanos en nuestra mente, en nuestro carácter, hay una parte muy especial que nos hace ser particularmente humanos. Y esa parte especial en nosotros de ser particularmente humanos es creer que más allá de todo sufrimiento está la realización de nuestra existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en los momentos de mayor sufrimiento que nosotros tengamos, hay algo en nosotros que nos impulsa a salir de ahí. Y esa parte que hay en nosotros, de acuerdo a Viktor Frankl, él le llamó el nous. ¿Qué es el nous? La parte en el ser humano que lo lleva a ese impulso de salir adelante en cualquier circunstancia que se le presente.
siempre y cuando responda a la pregunta, ¿para qué quiero seguir? ¿Para qué quiero ser la mejor jirafa? ¿Para qué quiero ejercitarme y sonreír? Si ustedes responden esta pregunta del para qué, dice él, encontrarán el cómo. Si yo aprendí por las creencias que tengo de mi papá y de mi mamá y de mis abuelos, aprendí que en las relaciones tendría que haber rencor y resentimiento. Ciertamente, en las relaciones puede haber rencor y resentimiento porque ocurren daños, totalmente. ¿Pero para qué? Para transformarnos en lo mejor que puedo ser y salir de ahí. Entonces, el conocernos a nosotros mismos, el enfocarnos en lo que yo quiero realizar, forma parte, desde mi perspectiva, de lo que es la espiritualidad sana. Pero, ¿qué es lo que pasa a veces que nos impide salir adelante de manera plena? El miedo. Les voy a compartir algunos que son los que yo he visto más comúnmente en mi experiencia personal y profesional. El miedo a equivocarme, el miedo al qué dirán, pero este miedo al qué dirán no siempre es la sociedad, es el miedo a qué dirá mi papá, qué dirá mi mamá, qué dirá mi tía, qué dirá mi tía si me caso con esta persona, qué dirá mi tío si mi hijo no saluda, qué dirán, qué dirá mi pareja, qué dirán mis amistades, el miedo al rechazo, el miedo a no ser apto y capaz, y este es el ganador, el miedo a vivir. Y voy para allá con ustedes. En esto que estamos comentando de la espiritualidad sana, que les pongo, hay un tiempo de inicio cuando nacemos, hay un tiempo que termina cuando morimos. En ese recorrido es la vida terrenal. En ese recorrido se ponen muchos obstáculos, porque al superar los obstáculos es como evolucionamos. Y al evolucionar es como llevamos más amor a nuestras vidas y más amor cuando partimos. Pero en esos obstáculos a veces está duro, surge el miedo. Y el miedo, ¿qué nos hace creer? Que no estamos evolucionando. ¿Qué nos hace creer? Que estamos defectuosos. ¿Qué nos hace creer? Que jamás podremos ser mejores, que siempre se va a repetir lo mismo. ¿Qué nos hace creer? Que si mi papá es así, pues yo voy a ser igual. No es así. El miedo es una emoción. El miedo no es una verdad, no es algo que podamos palpar. El miedo es una emoción que está en nuestro interior y que influye en nuestro modo de ver las cosas. Entonces, en ese recorrido que llevamos, muchos de nosotros tenemos miedo a seguir viviendo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de ese miedo a seguir viviendo? Cuando decimos, ay, qué batalla, ay, otra vez, ay, ¿cuándo se acabará esto? Ay, la vida. Pues no, la vida sí es todo eso, pero son desafíos para que evolucionemos. Pero si nuestra actitud es de enfocarnos a lo negativo que hay en la vida, pues sí, la vida va a ser una pesadumbre. Sí, claro que sí. En la vida hay sufrimiento, pero tengamos la actitud positiva y el valor para reconocer que cuando nosotros enfrentamos esos sufrimientos y esas bajadas con actitud positiva, con empuje y con amor, salimos mucho mejor que antes de la caída. Pero nos implica un reto y un desafío. Y muchos de nosotros, con la culpa, nos hicieron creer que somos unas jirafas perdidas.
que no merecemos salir de ahí, que necesitamos seguir ahí por los apegos, las lealtades y todo lo demás. Y muchas veces hasta nos dicen, ¿para qué trabajas tanto en ti mismo si sigues igual? ¿Cómo vamos a seguir iguales? No es posible. Todos estamos cambiando. Todos. No podemos seguir igual. Que al punto de vista de la persona sigamos igual, pues es muy respetable su punto de vista. Pero tal vez estamos en un reto y en un desafío más en nuestra vida que nos hace sentirnos de una manera desagradable. Pero solamente la actitud y el empuje es lo que nos va a hacer salir de ahí y poder ver nuestra vida en retrospectiva y poder ver la parte positiva, porque ciertamente hay sufrimiento, ciertamente hay dolor, ciertamente hay batallas, pero reconozcamos que todos esos sucesos nos están ayudando a madurar, porque aunque la personalidad quede lista a los 21 o 24 años, terminar de madurar, no. La vida siempre nos está dando muestras y oportunidades para lograrlo y seguir creciendo en gentileza, en amor, en respeto, en empatía. Así es como se proyecta la espiritualidad saludable. Y viene otra parte. Ya vimos cuáles son los enemigos, vimos cuáles son los aspectos, les estoy mostrando cuáles son los miedos más comunes. Y les quiero compartir esto. Cuando nosotros estamos en las bajadas y queremos ver la situación desde la carencia, van a aflorar estas emociones. Pero déjenme decirles que cuando afloran esas emociones es porque traemos niños interiores heridos. Cuando traemos niños interiores heridos, ¿qué necesitamos hacer? Sanar. ¿De quién es la responsabilidad? Es mi propia responsabilidad. ¿Por qué? Porque un indicador de madurez es convertirnos en el interior, en nuestra propia madre madura y en nuestro propio padre maduro. ¿Cómo es un padre maduro? El que me guía de manera objetiva y no deja que me caiga y que me quede ahí. Puede observar que me caí, pero no va a permitir que me quede ahí. Va a confiar en mí para que me levante. ¿Qué es una mamá madura? La mamá madura se va a caer junto conmigo, pero no para quedarse conmigo en el suelo, sino para ayudarme a levantarme. Entonces, ¿desde dónde quiero ver la situación que estoy viviendo? ¿Desde la carencia o desde la abundancia, que es la espiritualidad sana? ¿Cómo puedo ver la circunstancia de caída que estoy viviendo para que sea espiritualidad sana? Desde el amor, desde la responsabilidad y desde el perdón. ¿Cómo puedo ir construyendo esta espiritualidad sana? Aquí hay algo que dijo Víctor Frank que a mí me sirvió mucho cuando lo escuché. Nosotros los seres humanos estamos viviendo una vida terrenal. Si nosotros los seres humanos en la vida terrenal estamos volteando hacia el cielo para la realización de nuestros sueños y nuestros objetivos, y no tenemos acá arriba un ser superior que le pueden ustedes decir, respeto las creencias de todos ustedes. Si a ese ser superior le quieren llamar universo, si a ese ser superior le quieren llamar amor, si a ese ser superior le quieren llamar Dios, si a ese ser superior le quieren llamar amor, todos son sinónimos. Y dice Víctor Frank
Si cuando yo en la tierra, en mis sueños, los voy viendo como una escalera que me van a llevar a esa plenitud, pero no pongo del otro lado de la escalera al ser superior que la sostenga, esa escalera se va a caer. Porque no hay nadie arriba que la sostenga. Y más allá de eso, si nosotros, cuando llegamos a la tierra, en nuestro nacimiento, cuando nacimos, no tenemos la conciencia de que somos un ser de amor y que venimos aquí a vivir situaciones de amor madurando, cuando yo termine la vida aquí, ¿a dónde voy a llevar ese amor? Todo ese trabajo que hice, todo eso que enfrenté, ¿a dónde va a ir a dar? Porque la vida en la tierra es temporal. Entonces, es muy importante, es fundamental confiar en que nosotros llegamos como seres con luz, como seres con amor. Y yo a veces pongo este ejemplo. ¿Qué bebé no despierta en nosotros esa ternura, ese agradecimiento con la vida por el simple hecho de existir? Solo porque existe. Pues ese bebé que llegó hace un tiempo somos nosotros, que en la vida terrenal ha ido caminando y evolucionando y que un día va a partir. Y que en ocasiones tiene miedo a seguirle porque estuvo duro. Pero necesitamos saber que venimos a realizarnos como seres completos, capaces y libres. Y que durante nuestra estancia en la tierra, cada vez seremos más luz. Porque cada vez con cada tropiezo, tendremos más sabiduría. ¿Cómo podemos estar seguros que tenemos más sabiduría? Ciertamente está muy fácil. ¿Cómo nuestro trato con los demás? ¿Cómo tratamos al otro? Porque ciertamente como tratamos al otro, es como nos estamos tratando a nosotros mismos en el interior. Ahí no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Cada vez que ustedes traten al otro con la punta del pie, hay una parte de ustedes en el interior que se trata con la punta del pie. Cada vez que ustedes traten al otro con empatía y respeto, hay una parte de ustedes que se trata con empatía y respeto. Porque el otro siempre nos está mostrando lo que nosotros vemos, no lo que él es. Siempre lo que yo estoy viendo del otro es lo que yo veo, no lo que él es. Cuando yo crezco en sabiduría y en amor, ya lo voy a poder ver como él es. Con sus debilidades, con sus defectos y con amor. Y me estaré dando cuenta que de esa forma me estoy viendo yo a mí mismo. Con mis defectos, con mis vulnerabilidades, con mi sombra, con amor. No hay vuelta de hoja, está muy fácil, está bien sencillo. ¿Qué es lo que nos lleva a esa calidez, a esa empatía? Reconocernos y apreciarnos como somos, agarrar la rienda de nuestra vida y saber que esta vida terrenal es temporal y que cada suceso que estamos viviendo, estamos cosechando lo que sembramos. Y si queremos seguir cosechando cosas buenas, pues necesitamos sanar y crecer en sabiduría. ¿Qué es sanar y crecer en sabiduría? Llenar nuestro corazón de amor. Porque cuando nacimos, nuestro corazón estaba lleno de amor. Pero los avatares de la vida lo fue empobreciendo y endureciendo. ¿Quién es el responsable de que ese amor se llene otra vez de amor? Nosotros mismos.
Con esto estoy terminando la charla de hoy. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes esta noche. Agéndenme ahí para el 15 de diciembre. Quiero tenerles una sorpresa de cierre de año, porque es el aniversario de estas charlas. Y pues me gustaría mucho verlos. Les agradezco mucho que hayan estado aquí, porque esto que nosotros compartimos ahorita, espero, confío, que haya estado, ya me están diciendo algunas personas que sí. Esto que es para nosotros, que fue ahorita de aquí de 8 a 9 horas del Pacífico, pues va a estar en la red para aquellas personas que lo quieran ver y yo confío en que también les va a servir. Les envío un abrazo a todos y de verdad que tengan alegría y amor en su corazón, ahora y siempre. Buenas noches. Gracias.